Jesucristo es Salvador. Jesucristo santifica a través del bautismo de su Espíritu y Jesucristo sana y Jesucristo es el Rey que volverá en gloria. ¿Sí? Esos cuatro aspectos son importantísimos en el conocimiento de caminar con Jesús, porque a ver, es que si usted se pone a pensar en estos cuatro aspectos, la certeza y fundamentar la vida de fe en estos cuatro aspectos nos van a ayudar a nosotros a crecer y a mantener una esperanza viva, que Jesucristo sí sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo santifica y que todo esto que está tan caótico, les digo algo que a mí sí hay algo que me desanima y yo tengo que luchar contra eso internamente, es los altos niveles de corrupción y de violencia. Ustedes no se imaginan mi corazón cómo se afecta cuando yo veo las bestialidades de los gobiernos, cuando yo veo el abuso de la autoridad, cuando yo veo tanta injusticia, les digo que mi corazón se abate bastante. A mí me desanima muchísimo lo que vemos en nuestro entorno, pero que fortalece la esperanza, saber de que el Señor volverá en plenitud y traerá justicia, y que el acabar esa corrupción, esa violencia empieza con que Jesucristo me salve, sea mi Salvador, mi sanador y me santifique. Con todo esto en mente, yo voy a necesitar, Daniela, mi celular. Sí, mi amor, es que ahí tengo para no estar mirando allá y poder mirar aquí el bosquejo. Tú sigues pendiente de admitir, ¿no? Ahorita. Gracias. Muy bien. Hoy quiero hablarles, como ven en la diapositiva, el Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y pues yo les voy compartiendo lo que yo voy estudiando, ¿cierto? Y esta semana mi estudio se centró en la familia a través de la Biblia. Y cómo unas sanas relaciones familiares y la realización de las personas en su familia es una evidencia de Jesucristo como Salvador y como sanador. Las familias sí están enfermas, ¿sí? Hay enfermedad en las familias. Y todo lo que nosotros vemos en la sociedad son personas que no tuvieron sanas relaciones en su familia, que no se fundamentaron bien y que cuando salen a la sociedad salen casi a devorar la sociedad. Si uno investigara todos los actores violentos y corruptos de la sociedad, seguramente podríamos encontrar patrones, sí, muy similares. Yo me acuerdo hace algunos años que estudiaba algo sobre la afectación de la imagen del varón en el último tiempo y habían hecho un estudio en Estados Unidos sobre ciertos, en las cárceles, sobre delitos violentos. Entonces entrevistaban a los presos y el dato es impresionante porque más del 90% reconocían conflictos graves con sus padres, ¿sí? Y que esos conflictos graves, estoy hablando papá con sus padres varones, y que esos conflictos graves con sus padres varones habían incidido en sus comportamientos, que son comportamientos no solo asociales, sino comportamientos antisociales. Y ese ha sido el trabajo del enemigo a través de la historia, tergiversar un patrón sano, un patrón extraordinario de familia. Y quiero hablarles hoy un poco de eso, porque a propósito del Evangelio completo, Jesús es el Salvador de la familia también. Y ahora que lo veamos,
Vamos a ver literalmente que Jesús es el que vino a salvar la familia. Jesús es el sanador de la familia. Y Jesús es el que santifica la familia. Y Jesús es el que permitirá que las familias estén con Él en su gloria. ¿Listo? Muy bien. Dice Isaías 51:2, puedes pasar, hijo. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. La Biblia se ha desarrollado a través de la historia en un entorno. Y hablábamos hoy en mi casa, mi esposa, Simón y yo, hablábamos de cómo la Biblia, cuando se toma de manera literal descontextualizada, se le da una inadecuada interpretación. Entonces yo le preguntaba a Simón, hay un proverbio que dice que debes castigar a tu hijo con vara de hierro. Eso dice la Biblia, ¿sí? Que castigue a su hijo con vara de hierro, así lo dice la Biblia. Ahora pregunto, y le decía yo a Simón, ¿eso es palabra de Dios? O sea, ¿yo te debo castigar con vara de hierro? Entonces, obviamente, ¿qué creen que contestó Simón? Que no, que no, ¿cómo se me ocurre? Eso, ¿cómo va a estar en la Biblia? Pero él dijo que sí. Ay, tan humildecito mi hijo. Ojo, ese proverbio está escrito en un contexto. Y en ese tiempo los padres tenían el derecho, ¿saben incluso de qué? De matar a sus hijos. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días, es porque si se portaba mal, ¿qué le podían hacer? Matarlo. O sea, era literal, que un hijo rebelde primero era castigado por sus padres, luego eso pasó a que el castigo lo determinaran los jueces, pero era literal y era un entorno cultural. A ver, Israel no estaba en una cápsula, Israel estaba en un entorno alrededor de o rodeado de unos imperios de pueblos muy antiguos que tenían unas leyes y tenían unas formas de vivir, unos modos de vida. Entonces, cuando no se entiende el contexto en el que cada narración de la Biblia está, pues uno puede tomarlo de manera equivocada, que eso es palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? Tuvo 1000 mujeres. 300 fueron esposas, 700 concubinas, o 700 y 300. Bueno, 300 esposas, 700 concubinas. Ahora pregunto, Samuel, si Salomón tuvo 1000 y está en la Biblia, ¿usted cuántas podría tener? Una. Ojo, ¿era costumbre de los reyes tener varias mujeres? Sí, pero el hecho de que esté narrado en la Biblia no quiere decir de que era el parámetro y el plan de Dios. Sí, soy claro. Entonces, si uno no entiende y no conoce el contexto real de la Biblia, la malinterpreta, ¿sí? Y una adecuada interpretación de la Biblia se da entendiendo el contexto, el tiempo, las circunstancias que lo rodeaban para yo poder decir, y hay cosas que son muy claras en la palabra. Y mire, algo que me ha dejado muy asombrado es cómo la Biblia, a pesar de todo ese peso y ese entorno cultural y social, cómo la Biblia y el planteamiento que el Señor hacía era contra la corriente totalmente. Por ejemplo, este versículo, Abraham. Dice, mirad a Abraham. Abraham quiere decir padre de una multitud o padre de multitudes. O padre, ¿saben también qué implicación tiene la palabra que acompaña porque papá es Ab y Abraham es como padre popular, ¿sí? O sea, padre popular es que era un padre de muchos. Y Sara, la verdad Sara no quiere decir madre de multitudes. Sara viene de una raíz que es zar. Ustedes han escuchado la palabra cuando dice el zar de, ¿sí? Esa palabra zar es príncipe, gobernante. De hecho, ministro hoy en día en Israel se dice zar. Zar se dice ministro, es un zar. O sea que cuando hablamos de Sara, Sara sería una
princesa, y no solo princesa, sino incluso gobernante. ¿Sí pilla? Algunas ya empezaron a decir, ¡oh, oh, oh, oh! Gobernante. No, es mucho más amplio que eso. Pero mira lo que dice la Biblia. Mirad a vuestro padre y a Sara. Ojo, no está excluyendo a Sara. ¿El pacto que Dios hizo lo hizo solo con Abraham o con Abraham y Sara? Abraham y Sara. Porque mire lo que está diciendo la Biblia, que os dio a luz. ¿Quiénes os dio a luz? Abraham y Sara. Y dice, cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Pregunto, cuando Dios llamó a Abraham, ¿era soltero? ¿Estaba casado? Y cuando dice, cuando no era más que uno solo, lo llamé, quiere decir que Dios llamó ¿a quién? A Abraham y a Sara. ¿Sí? Eso está incluso desde el Génesis, que dice, el varón y la hembra, una carne serán. Y dice, y lo bendije y lo multipliqué. O sea que en este versículo no está hablando que bendijo solo a Abraham, que solo multiplicó a Abraham, que solo llamó a Abraham, sino Abraham y Sara como uno solo. ¿Sí? Ojo con esto. Y aquí tenemos entonces un padre de multitud y una princesa, que como uno solo Dios determinó, lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. La familia en el Antiguo Testamento, hay dos expresiones que se traducen como familia. Bait, dice baita también, que es casa. Entonces muchas traducciones va a decir y se va a tomar como familia, como nosotros. Cuando uno dice, uno piensa voy para mi casa, ¿cierto? Como que automáticamente también piensa en los que moran en la casa. Como decía Josué, mi casa y yo, ¿cierto? O sea que casa tiene la implicación de familia y tiene que ver como los que moran bajo un mismo techo, que tienen unas mismas necesidades. De alguna manera quienes moran bajo un mismo techo tienen como un mismo propósito, un mismo norte, un mismo objetivo, ¿cierto? Comparten literalmente el mismo espacio y de alguna manera las necesidades de los que están bajo ese techo son las mismas en términos generales, porque si comparten, si hay para comer pan con salchichón y Coca-Cola, pues creo que ese sería el menú para todos, no sería como extraño que, sí, porque están bajo a un mismo techo. Y la otra palabra que se utiliza es mispajá, familia, pero esta palabra, más que familia, tiene que ver como con un clan, ¿sí? Como con un clan. Y cuando uno mira la historia de Israel como pueblo, un clan les voy a dar un ejemplo. Sí, y eso se ve mucho cuando mira historias, por ejemplo, Corazón Valiente, una película de Mel Gibson, menciona los clanes y los clanes eran familia. Les voy a poner cómo podría ser un clan. Les voy a poner un clan. Otilia Muñoz es la matrona de un clan, Ella es un clan que todo ese clan depende de su sangre, de su vientre. Esa matrona, Otilia, y su patrón, don Froilo y Otilia tienen 12 hijos, 7 hijos, tienen 7 hijos. En ese momento ellos son una familia y esos 7 hijos, se los voy a explicar con el ejemplo de Otilia y Froilo, y esos 7 hijos tienen, cada uno se casa, con los hombres y las mujeres se casan. Cuando esos hijos se casan y tienen hijos, cada uno de esos 7 hijos está formando 7 familias, ¿sí? Esas 7 familias que provienen de Froilo y Otilia ya van estructurando un clan, ¿sí? Pero además de esas 7 familias que se formaron, cada una de esas 7 familias tuvo hijos. Y de esos hijos, que ya entraría ahí, por ejemplo, la tercera generación, de esos hijos que se casan también tienen otros hijos y ya se va extendiendo y ya podríamos hablar, y eso es lo que se va estructurando en la Biblia, familia, clan, tribu, ¿sí? Y toda esa tribu descendía de uno. Por ejemplo, primero José fue un clan, pero en la medida en que fue creciendo, José ya era una tribu.
y la suma de las tribus conformaron una nación. ¿Sí? Entonces esta palabra Mishpahá abarca no solo el grupo familiar nuclear, sino todo, podríamos decir, la familia extendida. Esto era, además tenía unas casi sin límites. Ahora, el padre. El padre tenía una función de señor. De hecho, se decía, había una palabra que se usa para referirse a los padres que era Baal. ¿Les suena esa palabra? Baal. Que Baal, cuando nosotros pensamos en Baal, pensamos en dioses falsos. También, pero Baal, que tiene la raíz del él, es también como el gran señor. Entonces es como Baal es como señor. Entonces se decía que el padre era el Baal de la casa, no porque fuera el ídolo, sino porque era el amo y señor. Y se los digo así, amo y señor de la casa. ¿Sí? Esa era una función que tenía ojo, estamos hablando en el... ¿Qué hago? No, es que es difícil. Y es que se va mucho la voz si hago esto, se va mucho la voz. Ahí no tanto. No, ustedes no, allá. ¿Saben que me va a conseguir un micrófono? Como Mac Panton. Como Mac Panton me va a conseguir un micrófono inalámbrico. Sí, voy a comunicarme con Wish. Ya consumió. Muy bien. Entonces, ojo, quiero explicar lo siguiente. Este es un contexto y la Biblia era la lucha que nosotros estamos librando. O sea, nosotros estamos en un entorno donde el concepto de familia está tergiversado, pero hay un modelo establecido en la Biblia. Abraham, siendo el padre de la fe, también tuvo que luchar con ese contexto y sucumbió en muchos aspectos a ese entorno. En otros, no tanto, pero lo que quiero decir es que la lucha que vemos en los hombres de la Biblia es lo que nosotros también estamos experimentando, pero que en Jesús está la solución y está resuelto. ¿Sí? Entonces, el Padre era Señor, era ¿cómo fue que les dije? El amo y Señor, era el Baal, literalmente. Pero también cumplía una función sacerdotal. Job capítulo 1, versículo 5, si lo buscan rapidito. Job capítulo 1, por eso cuando se analiza la teología de Job, se ubica el escrito de Job en la época de Abraham. ¿Sí? Eso se los enseñamos en el Antiguo Testamento. Sí, la Biblia no está organizada cronológicamente. Entonces, el libro de Job se ubica cronológicamente en la época de Abraham. Razones entre ellas, no había culto, no había templo. Y en ese momento el sacerdocio lo ejercía el padre de familia. ¿Sí? Job ejercía el sacerdocio de la casa. Claro. Job 1.5 dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. ¿Qué función cumplía Job? Con función sacerdotal, ¿sí? Entonces, el Señor, el papá, era Señor y era sacerdote de su casa, ¿sí? ¿El qué? El padre. ¿Sí? Ok, muy bien. La madre. La verdad, el valor de la mujer en esa época del Antiguo Testamento estaba en que tuviera hijos. Una mujer que no tuviera hijos era una mujer que prácticamente no valía nada. Mire, era tan triste el valor de la mujer que, por ejemplo, no heredaba. La mujer no contaba entre las herederas del papá, no contaba. Eran negociadas y pues les voy a poner ejemplos en la Biblia. Cuando los ángeles fueron a destruir a Sodoma y los hombres de Sodoma llegaron a pedir a los ángeles a Lot, ¿Lot qué hizo?
le ofreció las hijas. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan también? Eso está en Jueces, cuando aquellos hombres fueron a esa ciudad y le pidieron al Señor que le sacaran al levita. Y el señor de la casa le dijo, no, no le hagan esto al levita, le doy mi hija y su concubina. Y le entregaron, o sea, imagínense el valor que tenía. Claro, la mujer no tenía valor sino en la medida en que tuviera hijos. Pero la Biblia nos va mostrando otros aspectos de lo que Dios pensaba de la mujer. Sí, desde el mismo versículo Isaías que les mostré, el valor de Sara. Cuando uno ve, ojo, cuando uno ve a Abraham y Sara, cuando uno ve a Abraham y Sara, desde ahí Abraham y Sara están rompiendo todo su entorno cultural y social. Porque Sara no podía tener hijos. Y pregunto, ¿quién fue el que propició que Abraham tuviera otra mujer? ¿Abraham? Ella. ¿Sí? Ella, no él. ¿Él estaba feliz con su esposita? Sí, sí, y la amaba. Y habla, y no habla que lo hubiera tenido otras mujeres. En ese momento no habla que lo hubiera tenido otras mujeres. O sea que mire que en medio de un entorno que no lo oculta, que una de las bobadas más grandes que uno puede hacer para defender la fe y la Biblia es ocultar lo evidente. O sea, sí, soy claro. Lo que está claro. Uno no se puede poner a ocultar lo que es evidente. ¿Sí? Sí, entonces no podemos pensar en que, pero es admirable antes como Abraham nos muestra un modo de vida diferente a lo que todo su entorno estaba allí. Ahora, eh, dice Génesis 24:60, y esto llama mucho la atención cuando bendicen a Rebeca, 24:60, Génesis 24:60. Dice Génesis 24:60, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Están despidiendo a Rebeca de la casa. ¿Cuál era la máxima bendición que podrían darle a Rebeca? Que tuviera muchos hijos. O sea, el valor de la mujer estaba en la capacidad que tuviera de tener muchos hijos. ¿Sí? Porque muchos hijos era garantizar la prole del Baal, del señor de la casa. Espero que entiendan bien, no estoy hablando del Dios, a que no es. Baal es una palabra que quería decir señor. Ahora, los hijos. Los hijos eran los herederos de los padres, era un anhelo de los padres. Los padres tenían todo el derecho absoluto de sus hijos y era tal el derecho que incluso los hijos solteros y casados estaban bajo la autoridad de sus padres. De ahí que las familias eran como unas familias extendidas. Entonces, por ejemplo, sale Abraham. Abraham sale con Sara. El hijo inicial que tenía Abraham, ¿cómo se llamaba? Su hijo, no, su hijo adoptivo, Lot. Lot era como hijo para Abraham, ¿sí? Y en la medida ellos iban creciendo, iban consiguiendo ganado y se adherían personas, extranjeros. Esos siervos se iban adhiriendo como parte de la familia. Entonces, eran los hijos, sus esposas, sus hijos, los siervos con sus familias, y esas familias se iban extendiendo, pero todos hacían parte del gran patriarcado. Les doy un ejemplo que está en Génesis 14:14. Génesis 14:14 cuenta la historia cuando había una guerra entre dos confederaciones de reyes y unos iban a atacar a los reyes que estaban en Sodoma y se llevaron secuestrado a su sobrino o hijo adoptivo Lot. Y en Génesis 14:14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos, y ojo con eso, los nacidos en su casa, 318, pero pregunto por favor, ¿se deja de escuchar?
Vuelvo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. O sea que todos esos 318 eran pero como hijos de él. ¿Sí? O sea, esta es una gran familia. Era una gran familia. Todo el que naciera ahí era como parte de su familia. Y así se fueron estableciendo pueblos enteros. Si ustedes miran, ¿se acuerdan de la Casa de las Dos Palmas? Sí, es una novela muy antigua. Y la Casa de las Dos Palmas cuenta la historia de la colonización paisa. Y la historia de la Casa de las Dos Palmas es como una familia que era la familia de don Efrén Herreros, creo que se llamaba así, y se establecieron como un pueblo, ¿sí? Fueron colonizadores que cogieron todos sus corotos, como dicen en el eje cafetero, o su trasteo, y ellos se establecen y empiezan a fundar. Por eso hay muchos pueblos todavía en Antioquia, en el eje cafetero, creo que en el Valle también, que los apellidos son muy comunes, ¿sí? Entonces, no sé, los Restrepo, por ejemplo, en Medellín, los Jaramillo Echeverry también en ciertos lugares, porque son familias que se vuelven unos clanes y terminan siendo unos pueblos completos. Muy bien. Tenemos entonces que en el Antiguo Testamento la familia tenía que lidiar con los mismos conflictos que lidia la familia hoy. Por un lado, la verdad y el plan que Dios establece para la familia, y por el otro lado, toda esa dinámica que la rodea, que constantemente le está bombardeando y mostrando un modelo diferente. ¿Sí? Es lo mismo que estamos enfrentando hoy, solo que hoy pareciera que hemos llegado como al colmo, pareciera que, pero no crea. Cuando usted analiza las familias en aquel entonces, había cosas inhumanas, cosas aberrantes, como los derechos de la mujer. ¿Cuáles eran? Ninguno, o sea, y no tenía ningún derecho, ese era el deber, no tenía ningún derecho, ¿sí? Los hijos tampoco es que tuvieran muchos derechos, a no ser que los hijos se hubieran salido de la potestad de sus padres, ¿sí? Es más, imagínense que en ciertos casos se podría valorar más un animal que un propio hijo o que una esposa. Las culturas eran tan, y por ejemplo cuando llegamos al primer siglo, ¿se acuerdan de los espartanos? Para darles un ejemplo, la película 300, que cuenta la historia, habla del rey Leónidas espartano. Los espartanos, para darles un ejemplo, pero no es el único ejemplo, los hijos eran criados por una especie de tutores que los formaban para la guerra. Los hijos no eran criados en la casa, pero ojo, cuando nacía un hijo con una imperfección física, ¿saben qué hacían? Los mataban. O sea, si sirve para la guerra, sirve. Si vemos que es muy bajito, muy gordito, que tiene la orejita escuadradita o que el ojito así escuadradito, ¿qué hacían? Lo mataban. Así de sencillo. La mujer tenía a su hijo y como que no era de él, sino era enviado a la guerra. Y eso era muy común. Les voy a leer, a ver si alcanzo a leer acá. Por ejemplo, en la época griega, dice, dice así. Platón afirmaba, por ejemplo, del mismo modo que las ovejas o cualquier otro animal no pueden estar sin pastor, así los niños no pueden vivir sin tutor, ni los esclavos sin amo. Mire la equivalencia que le da a los niños, ¿sí? Y de todas las criaturas salvajes, el niño es la más intratable. Está diciendo que los niños son criaturas salvajes. Pero de todas las criaturas salvajes, el niño es el más intratable. Eso está diciendo Platón. En tanto que por encima de todas ellas posee una fuente de razonamiento que aún no ha sido domada
y por lo tanto es traicionero, astuto e insolente. El niño debe ser sujetado con muchos frenos. Primero, cuando deja el cuidado de la niñera y la madre, con un tutor que guíe su ignorancia, y luego con maestros de toda clase de temas y lecciones, para que se transforme en un niño libre. Pero por otra parte, debe ser tratado como un esclavo, y todo hombre libre que lo encuentre en falta deberá castigar tanto al niño como al tutor. Esa era la imagen que tenían en esa época de los niños. Entonces, mire muy tenaz. El entorno, como hoy en día, subvalora a los niños y la verdad, hoy en día igual, a las mujeres. Aunque haya todo este cuento de equidad de género que se fue a darle equidad, yo no sé a qué género, ¿sí? Y es la verdad, tristemente. Pero se le daba menos valor a los niños y menos valor a las mujeres como hoy en día, ¿sí? Es más, son manipulados, ¿sí? Y sigue siendo atropellada su estima y su valía. Y sigue siendo, es más, mire, hoy en día, que es una cosa bien contradictoria, a mí me gusta, por ejemplo, cuando yo voy a pedir una cita médica, yo prefiero que me atienda una mujer. A mí me gusta cuando voy a solicitar un servicio X, me da más confianza que me atienda una mujer, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno llama a un call center de cualquier cosa, me gusta más que me atienda una mujer. Yo confío demasiado en las capacidades de una mujer. Pero ¿saben cuál es una contradicción, una tristeza muy fuerte? Que la mujer no gana igual que el varón. Pueden tener, por ejemplo, hay un gerente de una empresa que es hombre y él gana una cantidad, y si por aptitudes colocan a una mujer en el mismo puesto, ya no le pagan igual. Eso es verdad, o sea, eso pasa en pleno siglo XXI, pasa. O sea, siempre ha habido una discriminación y un menosprecio al valor a la mujer y a los niños. Bueno, y ni qué decir de los ancianos también. Pero la Biblia ha mostrado cómo en medio de ese entorno siempre ha habido una lucha de mantener el modelo que el Señor había establecido. Muy bien. Por ejemplo, les voy a leer otra, que esta es más chistosa, también la postura de los religiosos. Un rabino del primer siglo, ya nos vamos acercando a la época de Jesús, o sea, porque nosotros vemos esto como muy lejanos del Señor en el Antiguo Testamento, pero ojo, aquí vamos a hablar del pensamiento que había ya en el primer siglo. Dice el rabino Dosa Ben Jarquinás del 90 después de Cristo, dice así: dormir en la mañana, tomar vino al mediodía, conversar con los niños y sentarse a la mesa con gente ignorante ponen a un hombre fuera del mundo. Póngale cuidado a lo que está diciendo. O sea, y piensen, dormir en la mañana es bueno cuando usted ha trabajado mucho, está trasnochado y tiene que descansar en la mañana. Dormir en la mañana es bueno, pero para descansar. Todo lo demás es pereza, negligencia y lo va a empobrecer. La mañana debe ser para trabajar. ¿Sí? Entonces, mire, dormir en la mañana. Por eso luchen todos. Cuando mi sueño es dormir hasta el mediodía, que Dios lo perdone, eso es pecado. Eso es pecado, de verdad. O sea, duerma hasta el mediodía porque se acostó a las 6 de la mañana velando, ¿sí? Pero no, o trabajando, pues. Tampoco pues viendo Netflix hasta las 6 de la mañana y si hasta las 12 del día, eso también es pecado, sí. Sí, eso también es doble pecado, eso tampoco. Entonces, mire, dice, dormir en la mañana, tomar vino al mediodía, ¿sí? O sea, tampoco. El vino, digámoslo así, en lo corriente, ¿a qué hora se toma? En la noche, a no ser que usted es italiano o vive en España y cuando come, o sea, cuando toma sus alimentos al mediodía, ¿con qué la acompaña? Con vino, pero es como la sobremesa
de su comida. Eso es un tema cultural. Pero ya otra cosa es que tomémonos esta botellita de vino al mediodía, dice el rabino. Entonces, pero estas dos son muy chistosas. Conversar con los niños y sentarse a la mesa con gente ignorante, ponen a un hombre fuera del mundo. O sea, ¿dónde dejan los niños? Como los niños son una pérdida de tiempo. Los niños es como si se levantara al mediodía. Charlar con niños es como si bebiera vino, como si bebiera vino en el mediodía. Y en ese tiempo y en ese momento, ¿quién llegó? El más hermoso de los hijos de los hombres. El más hermoso. Por eso es que lo odiaban tanto, porque es que alteró todo. O sea, alteró el orden desordenado. Lo que la gente veía normal lo trastocó. Y es más, no es que, sí lo voy a decir así, reinterpretó incluso la ley como ellos la veían. Ellos le dieron una interpretación a la ley. Y el Señor Jesús le dio una reinterpretación y le dio un sentido, o sea, no uno nuevo, retomó el sentido que desde el principio el Señor hizo. Es que como dice la Biblia en el Génesis unidos, varón y hembra, los creó como uno solo. Y Dios le dio valor a todas las criaturas, a todas las criaturas. Espérenme, yo sigo con mi diapositiva. El Señor Jesús y la familia. El Señor Jesús validó la institución familiar. Hace muchos años, una muchacha en Bucaramanga, que recuerdo con mucho cariño, estaba evangelizando a alguien en un parque. Y yo la escuché. Y decía, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber venido de muchas formas sobrenaturales, ¿sí? Y puso un ejemplo. Por ejemplo, pudo haber llegado en un meteorito como Superman, ¿sí? O la cigüeña hubiera sido un dinosaurio alado, no sé, alguna cosa así que rompiera los cielos. Pudo haber elegido venir como quisiera. Pero si el mismo Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino en el seno de una familia, de entrada, ¿qué estaba haciendo el Señor? Validando la familia. O sea, diciendo que la familia es el mejor escenario para que el ser humano se desarrolle de manera integral. Era el mejor escenario. Mire que la Biblia defiende algo que hoy pues muy pocos defienden, porque el concepto de familia es tan... Por ejemplo, piensen para ustedes qué es familia, y si ustedes en su casa, cada uno da la definición que piense de familia, van a encontrar definiciones diferentes. Además, las familias son constituidas de manera tan singular, tan atípica también y tan circunstancial, ¿sí? Ahora, él mismo hizo parte de una familia, como les decía. Jesús tuvo papá, mamá, hermanos, ¿sí? Tuvo una tarea que hacer, tuvo un crecimiento y desarrollo adecuado. Leamos rápidamente Lucas 2, que esto habla mucho del modelo de familia que el Señor validó. Lucas 2, versículos 39 y 40 nos hablan de la etapa de Jesús de los 0 a los 12 años. Y dice que de los 0 a los 12 años, versículo 40, Lucas 2:40, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ojo con esto, papás. Un niño que crece en un hogar cristiano, no profesante, sino, ¿cómo se dice? La iglesia profesante, verdadero, ¿sí? Un niño de los 0 a los 12 años crece y se fortalece. ¿Qué quiere decir? Que crece físicamente, pero también se desarrolla, ¿sí? O sea, que todas las áreas de su ser se desarrollan y que su crecimiento es no un crecimiento inflado, lo que yo les decía la semana pasada, cuando un hijo es alimentado solo con papitas fritas, con salchipapas y salsa rosada, y se acuesta cuando le da la gana y se levanta cuando le da la gana y mantiene con un celular así entontándose, el crecimiento y el desarrollo va a estar muy afectado, muy afectado.
Para que un niño se crezca y desarrolle bien, tiene que ser bien alimentado adecuadamente. Muchas de las consecuencias de muchos adultos hoy en día son una inadecuada crianza, ¿sí? O sea, que le daban frijoles al mes, frijoles licuados que no, que este es paisa y los paisas llevan el frijol en la sangre y tenga su dosis de frijoles. Entonces, claro, el problema de colon más adelante y muchas situaciones que viven los adultos es un serio problema en esta primera etapa de la vida, crecimiento y desarrollo. Pero dice acá también que el niño se llenaba de sabiduría, de los 0 a los 12 años. Eran niños sensatos. Este es el modelo de modelos, era un niño sabio, entendido. A propósito, era sabio, tan sabio que a los 12, cuando se presenta en medio ¿de los qué? De los doctores de la ley, como que se quedaban asombrados. Y ojo con lo que les voy a decir, ¿asombrados con qué? Pero ¿en qué? Sus preguntas. Habla de las preguntas. El sobrinito de mi esposa pregunta, él tiene 2 añitos, 3, ¿cierto? 3. Y él todo es, ¿qué teto? ¿Qué teto quiere decir qué es eso? ¿Sí? What is this? Algo así. En inglés. ¿Qué teto? Entonces le dice, ¿qué teto? ¿Qué teto? ¿Qué teto? ¿Qué teto? ¿Qué teto? Y cuando hablaba del Señor Jesús, él hacía preguntas tan estructuradas, tan argumentadas, que les generaba asombro. O sea, no preguntaba por preguntar, no preguntaba bobadas, no preguntaba lo obvio, no preguntaba lo que ya sabía, preguntaba cosas que generaba inquietud en los maestros de la ley. Pero ¿quién formó eso en el Señor Jesús? José y María. ¿Quién era el hermano mayor de la familia de José y María? ¿Quién era el hermano mayor de la familia de José y María? ¿Quién? ¿Judas o Jacob? Oiga, ¿cómo patinan en esa pregunta, Jesús? No patinen. Pues si es que Jesús, no se había llegado a José, Jesús. Oiga, ¿cómo pueden patinar? No me pueden patinar en la pregunta. Los espero el próximo martes en el Seminario Antiguo y Nuevo Testamento. Oh, Jesús, claro, Jesús es el primogénito. Claro, porque fue el que tuvo por hecho sobrenatural. Abrió matriz. Muy bien. Y ojo con esto, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño agraciadito, o sea que caía bien. ¿Por qué? Porque era obediente, era simpático, era amable, era bien educado, era bien portadito. ¿Sí? Era sencillo, era obediente. Entonces, eso aquí nos está mostrando cómo era el modelo de la familia. Pero un niño repelentoso no es un niño que tiene gracia. Un niño, esos niños, por ejemplo, que muerden a la gente que va a la casa. Sí, hay niños que muerden. A mí nunca se me olvida un niño que en una vigilia de oración estaba una señora postrada, arrodillada, y el niño se orinó en la cabeza de la señora. O sea, eso es del top, pues, de lo que yo he conocido. Era tocallito mío. Pero eso fue aterra. Y la señora estaba ya en el tercer cielo y ella levantó las manos así. Impresionante. ¿Y saben qué edad tenía ese niño? El niño no tenía más de 3 años. Pero él tenía una mezcla de hiperkinético, hiperactivo, hipermamón, hiper de todo. Era una cosa exagerada, exagerada. Y que, claro, cuando uno mira la dinámica de la familia del niño, era una cosa tan fuerte, ¿verdad? Esa pobre familia era una familia no, era tan sufrida. El tío de él, un jovencito de 16 años, terminó ahorcándose. Y una familia de verdad tan conflictiva, claro, y de calamidades y situaciones atroces, y la mamita vivía cosas terribles. Pero imagine el desajuste de ese niño que me de una vigilia de oración hacía eso y otras cosas que me dimos cuenta. O sea que en el modelo de la Biblia nos muestra, a través de la vida del Señor Jesús,
cómo él tuvo un desarrollo adecuado. Y en la etapa de los 12 a los 30 está en el versículo 52. Aquí ya habla de que, ya no habla, ojo, en el 50, en el 40 dice el niño. Claro, aquí hay un tema. Es que él es ciudadano. ¿A qué edad los niños se vuelven ciudadanos en Israel? A los 12, cuando se vuelven hijos de la ley, cuando hacen su bar mitzvah. Cuando hacen el bar mitzvah, que es hijos de la ley, en ese momento se vuelven como adultos, personas, y ya tienen un nombre en medio de la sociedad. ¿Sí? Así lo ve, claro. Ya tiene la tarjeta de identidad. Entonces ya no era simplemente el niño, sino que ya era Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que de los 12 a los 30 que estuvo en la casa, ¿cómo creció Jesús? Más sabiduría, también en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo? Ahora sí, como decía, yo tuve un profesor, no lo voy a decir, como decía el profesor. Vamos a luchar para que no crezcan solo en estatura. Sí, hoy los niños crecen mucho en estatura, pero aquí falta, qué pecado, aquí falta mucho, falta mucho. Muy bien, el Señor Jesús incluso, para validar la institución familiar, además de que estuvo en la familia, modeló su familia. ¿Cuál fue el primer milagro? Caná de Galilea, en un matrimonio. Acuérdese que dice bodas en Caná, no quiere decir de que eran bodas comunitarias, era un matrimonio, ¿sí? En un matrimonio hizo su primer milagro. Segundo punto, Simón. El Señor Jesús estuvo en contra del repudio a la mujer y el divorcio. Imagínense que era tal el poco valor que le dan a la mujer, que si el hombre consideraba y encontraba algo imperfecto en ella, la rechazaba y le daba una carta de repudio y la sacaba. ¿Sí? Era terrible, porque era como dejar una mujer de segunda mano, me hago entender, porque además era muy difícil que ella pudiera volver a casarse. Era muy complicado. Estaba bajo la ley, ¿sí? Era legal hacerlo, pero era una ley injusta totalmente. O sea, la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, y el Señor Jesús estuvo totalmente en contra de eso. Mateo 19, vamos a ver un poquito más que ya vi la hora. Mateo 19, del 3 al 10 dice: entonces vinieron a él unos fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y si Dios los hizo varón y hembra, es porque son iguales. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, pregunta: así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Sabe qué hizo Jesús aquí? Anuló la ley mosaica. O sea que no toda la ley mosaica era leyes de Dios. Pena, ¿no? No toda la ley mosaica eran leyes de Dios. Aquí lo está diciendo. Así no era al principio. Y Moisés, ¿por qué la estableció como? Acuérdese que la ley que establece Moisés no son solo leyes, digamos, espirituales. Hay leyes higiénicas, hay leyes económicas, hay leyes, claro. Entonces dice: por la dureza de su corazón Moisés lo permitió, pero así no fue como Dios lo estableció. Claro, eran leyes, en el caso de Moisés, eran circunstanciales. El paso al desierto, que era un pueblo nómada, y luego el asentamiento en Israel. Ese café tiene un ácido bueno. ¿Qué café es? Uy, está con una acidez perfecta. No, ¿verdad?
Yo creo que así es no me dan café feliz porque está en una acidez. Es que deja esa sensación entre la lengua y el paladar y pasa a la nariz. Uf. Bueno, y dice el 8, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sabe qué hizo el Señor? O sea, casi que si usted la repudia, usted también es un repudiado. Eso fue lo que le está diciendo ahí. O sea, porque no es solo ella la que adultera, usted también es un repudiado. En el versículo 10 dice, claro, y miren el 10 lo que dice, le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, estos tiestos. O sea, en vez de decir, en vez de escoger adecuadamente, dice, no, mejor quedémonos, no nos casemos. O sea, miren lo que había en la mente de ellos, que ellos creían, miren la mente del hombre, como hoy. Casémonos a ver cómo nos va, si no nos va bien, suerte. Así pensaban en algo desechable. Y ellos dicen, no, si es así, quedémonos solteras, por Dios. O casémonos por lo civil, que es... bueno, eso voy a hablar luego. Siguiente. Le dan lugar a la mujer que la cultura había anulado. Mateo 21, este es fuerte. Este es fuerte. Mateo 21, 31 al 32. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Esto es como si les hubiera chuzado los dos ojos. O sea, le está poniendo dos personajes que ellos despreciaban como lo más pecador, publicanos y prostitutas. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? A la mujer, digamos, a la mujer de peor condición social, le está dando un lugar preeminente incluso a los fariseos y a los escribas. Le está dando un lugar que, o sea, de verdad, antes al Señor Jesús no lo molieron a golpes. Es que les desbarató todo el negocio, les desbarató toda la estructura, les desbarató todo. ¿Cómo? Vil y menospreciado, dice Pablo, fue lo que escogió el Señor. Entonces, le da lugar a la mujer que la cultura había anulado. Uno, tratándola. Los hombres, imaginen que era tan tenaz el desprecio a la mujer que no era permitido que los hombres hablaran con las mujeres en la calle. Y ojo, y algunos rabinos tenían la posición que no hablaran mucho ni siquiera en la casa. Imagínense. O sea, algo así como, no perdas el tiempo. Claro, no perdas el tiempo hablando con la mujer ni la de tu casa. No, muy triste. Y hoy en día hay unos retrógrados brutos que viven así, que ni le hablan, ¿sí? Que no entienden la verdad que viven por el entorno y no por la verdad divina. Mire lo que dice, bueno, Juan 4, ustedes saben con quién habla ahí, con la samaritana. Y en Juan 8, para resumirles, ¿con quién habla? Con la mujer adúltera. O sea, ni siquiera es que hablaba con una mujer, no, hablaba como con las que más, la que era vista como escoria. Pero ojo, no solo la trató, ya tratarla era un escándalo, sino que disertó con ellas temas teológicos. En Juan 11, 21, 27 y Lucas 10, 38, 42 está con Marta y María y tratan temas de doctrina de profundo calado. O sea, además las considera como rabinas, ¿sí? Las valoró, mire que Pablo también en su machismo, él decía, le prohíbo a las mujeres que hablen. Eso lo dice Pablo, por Dios. Y eso hay que distinguirlo, ¿sí? Eso lo dice, en la Biblia dice, cállate. Y entonces hay unos supermachos cristianos que se creen súper espirituales mandando a callar a la mujer y no permitiéndole enseñar. Eso lo decía Pablo, que era un hombre solterón, machista,
Pues, perdónenme, pero discúlpenme también. Había una influencia. Pablo tuvo unas salidas en falso como esa, pero tuvo otras admirables, indiscutibles. Pero entonces, si yo no entiendo el entorno, el contexto de la Biblia, por eso es que la interpreto mal. Entonces, soy así radical con la Biblia cuando me conviene a mí, pero la aflojo cuando ya no me conviene. No, hay que entenderla en su lugar, en su momento y en su contexto. Le da lugar a la mujer que la cultura había anulado. Siguiente, resalta la honra a los padres. En Mateo 15, 3 al 10, habían inventado una cosa que se llamaba el corbán, C-O-R-B-A-N, corbán. Y el corbán era como una ofrenda que se apartaba para el templo, ¿sí? Por decir algo, no eran los diezmos ni nada, sino como una ofrenda específica para el templo. Entonces, o una primicia o algo así, entonces apartaban el corbán. Entonces, por ejemplo, Valeria, por decir algo, aparta el corbán. Y, y ese, ojo, ¿qué es lo que hay que mirar en el corazón? Muchas veces porque hacían ese corbán, sobre todo el fariseo. Porque, ¿se acuerdan? Exacto, para que lo vieran. ¿Se acuerdan, por ejemplo, con Priscila y Aquila, que vendieron su casa, se guardaron parte y le llevaron a los discípulos el resto? Porque como vieron que otros lo hacían, no se querían quedar atrás. Entonces, si este da una ofrenda de corbán, pues yo no me voy a quedar atrás y yo también voy a hacer una ofrenda de corbán. Pero en su corazón no estaba honrar a Dios. En su corazón estaba quedar bien, de que yo... Y lo otro, que es lo que profesa mucho ese tal evangelio de la prosperidad, de que usted amarra la bendición si da dinero. ¿Sí? Y le digo, el día que usted dé dinero para amarrar la bendición, que Dios lo perdone. Porque cuando usted honra a Dios con sus bienes es porque de verdad está agradecido y reconoce que viene de sus manos. Pero si usted dice, ay no, voy a diezmar para que se abran las ventanas de los cielos, y Dios, no, que Dios lo perdone. Porque yo cuando doy mis diezmos y mis ofrendas es porque he reconocido que Dios me ha bendecido. Y yo no lo voy a hacer para que me bendiga. Entonces, Señor, mira, aquí te traigo esta ofrendita porque para que me vaya bien en el negocito. No, para que le vaya bien en el negocito. Hay tantas cosas que dice la Biblia que haga para que le vaya bien en el negocito. Entonces, ellos, miren lo bandidos que se volvieron y cómo manipularon ¿cómo les digo yo? El culto, ¿sí? El culto para no honrar a los padres. Entonces dice, y si llega tu papá y tu mamá y dice, tengo una necesidad, y tú le dices, ay papá, lo siento, no te puedo ayudar porque lo que tengo es para el culto. ¿Sabe qué hizo el Señor aquí? Que está primero la familia que la religión. Por eso esa manipulación de familia en la fe es muy peligrosa. Esta es su familia en la fe y está por encima de su propia familia. Y eso el Señor lo anuló. Primero está ¿qué? Mi familia. Ojo con esto. Primero es mi familia, pero mi familia no puede ser la excusa para que yo glorifique y honre a Dios. ¿Soy claro? Primero es mi familia. ¿Sí? Primero es mi familia. Primero es mi papá que un líder cristiano. Yo no le puedo dar más honra a mi pastor y a mi líder que a mi propio papá. Y el mismo Señor Jesús lo está haciendo. Yo tengo, claro, puede que el pastor sea más querido que mi papá, que es un bandido, puede que sí, pero ¿qué dice la Biblia? Es el papá y esa es la bendición suya, y más que la bendición es su deber. ¿Qué hacemos? Pues fue lo que nos tocó. ¿Acaso no escoge los papás? Fue el que nos tocó, y la Biblia no dice honre a su padre, a su madre buenos, no dice honre, que es bendición y es un deber. Entonces aquí el Señor le está dando un lugar a los padres que incluso la religiosidad anuló, ¿sí? Y que había menospreciado. Y para orar quiero dejarlos con estas dos. Bueno, y esto es muy importante, no se me puede pasar, Simón. El Señor Jesús valora a los niños como personas y
parte de su reino. Mire, esto que vamos a leerlo, porque esto que Jesús hizo, esto era otro escándalo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¡Oh! Eso es escandaloso. Porque ¿cómo eran los niños? Animalitos. Sí, eran salvajes, animales salvajes. Y le dicen, y llegan los discípulos: oh Señor, ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y coge y llama a un salvaje. Que conversar con un niño era un acto de insensatez, era una estupidez, era como coger un perro de las orejas, que eso dice en los proverbios, eso dice en el proverbio que el hombre loco coge el perro de las orejas, ¿no? Y dice que lo ponen, lo sienta en la mitad y les dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, cogió y los puso a otro nivel. Haga de cuenta que puso al niño ahí y se fue elevando la plataforma a otro nivel. Dice el versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara. Mira, ahí es tan tenaz que dice: no, el Señor está hablando es de los que tienen fe. Aquí está hablando de los niños. Está hablando de los niños. Y de los niños que creen en Él. Mire, se los digo a los papás. Mire, a los papás que le estorban a sus hijos, que buscan al Señor, escuchen. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y se los digo, yo conozco muchos papás que estropean la fe de sus pequeñitos. La estropean. Porque el niño pequeñito tiene una sensibilidad espiritual extraordinaria. Entonces, cuando era la oportunidad de que el niño se acercara a Dios, porque era más inocente, porque tenía sus sentidos abiertos, que era más obediente, y que el niño, yo me admiro, el sobrinito de mi esposa, Efraín, en enero nos vio, yo oré, yo empecé a orar, y cuando yo empecé a orar, él le dijo a mi esposa: tío Pipe, pató Pipe, o sea, traduzco, tío Pipe, pastor Pipe. Entonces se le quedó. Entonces Claudia le dijo: sí, el tío Pipe es pastor. Y dijo: ay, tío Pipe, entonces cada que me ves, tío Pipe, pastor Pipe, porque él va a una iglesia y entonces el pastor del Espino, entonces el Pato Pino, pero ya ver, y el pastor Pino está ya muy lejos, pero cuando le dijeron que el tío Pipe es pastor Pipe, entonces, en esos días llegó y me saludó. Entonces, yo llegué y él estaba ya jugando y él es así, a carreritas. Cuando llegué yo le dije: ¿qué hubo, Efra? ¿Qué más? Y me dice: tío Pipe, pastor Pipe, papito Dios, amén. O sea, todo eso lo hizo en el saludo, fue hasta con oración, ¿sí? Y así, tío Pipe, pastor Pipe, papito Dios, amén. De hecho, yo a los días estaba hablando con el papá, estábamos ahí jugando, y estaba yo hablando con el papá de él y empezamos a hablar de Jerusalén, de la peregrinación. Y cuando el niño, yo me miré y me dijo: tío Pipe, pató Pipe. Yo: sí, señor. El niño tiene una sensibilidad, unas antenotas a lo espiritual. Y en esa oportunidad es que los papás ignorantes, insensatos, brutos, en vez de ayudar a que sus niños se acerquen a Dios, dicen: ay, no vayamos a la iglesia, vámonos al centro comercial. Ay, no se conecte a eso. Ay, no, el niño se aburre, el niño no está para eso. Por eso cuando llegan a la adolescencia, los perdieron, mijito. Ustedes estorbaron y ustedes no imaginan que les van a cobrar la vida espiritual de sus hijos por brutos. Y se los digo y se los sostengo al que quiera. Porque cuando el niño estaba con sus sentidos agudos para ser orientado, no, el papá estaba muy ocupado. La mamita decía: ay, no, ¿sabe qué están pensando muchos papás?
Más bien, lo acercamos cuando perdamos el control, tan brutos, porque no logran que el niño se enamore del Señor pequeñito, porque no logran que el niño sea su Dios. Pero es que es muy sencillo, el Dios de sus niños será su Dios. Si Dios no es su Dios primero, jamás será el Dios de su niño. Sencillo. Y aquí está diciendo, le ponen tropiezo a estos niños, porque quien está estorbando la búsqueda de Dios de sus hijos es usted, papá y mamá. Es usted, solo usted es el estorbo. Nadie más es el estorbo. Es usted el que está desviando a su hijo del camino del Señor. No es nadie más, no es la iglesia. No es que la iglesia no hace reuniones presenciales, pues por Dios, entendamos las circunstancias. Es usted, porque mire, yo comprobé con los testimonios del martes de la vigilia que tuvimos y los testimonios de hoy, que ustedes sí están siendo empoderados para acercarse a Dios, para buscar a Dios, para ver la respuesta de Dios. Ustedes sí están siendo empoderados, o sea que sí están siendo empoderados para cumplir su papel como Jesús con los niños, con sus niños. Lo que usted no haga por sus niños, nadie lo va a hacer, ni siquiera la iglesia. Entonces, cuando le estorbamos al niño, queremos que la iglesia no regenere al hijo que se degeneró porque le estorbamos en el momento en que podía buscar al Señor. ¿Sí ve? Ese es Señor Jesús maravilloso. Y por último, ahora sí, yo creo que me están mirando desde allá. Tan feo que hablé. Dice, mira estos dos pasajes tan extraordinarios. Salmo 68:6 y 113:9. La palabra que se usa ahí es bayatá, o sea, casa, pero lo tradujeron como familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Si usted es curioso, léase el 5. Cosa loca, hermoso. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y en una traducción textual, en la Biblia de traducción textual, tercera edición, deja ver que esta mujer estéril nunca tuvo hijos, pero Dios le concedió tener familia y tener la felicidad de ser madre. Sí, pilla, mire, aquí está recogiendo, y el 68:5 habla de la viuda y los huérfanos, y el 113:9 habla de la estéril. Estas tres condiciones sociales, por eso, 68:5, que no está acá, habla literalmente de la viuda y los huérfanos, y está hablando de la estéril. Son tres tipos de personas que en la sociedad del Antiguo Testamento tenían las peores condiciones sociales de desamparo. ¿Sí? Es que dice que la estéril es madre de huérfanos. Madre de huérfanos. Madre de hijos. Bueno, en la traducción textual hace la referencia como que a pesar de ser estéril, la deja vivir en familia y ser feliz como si fuera madre. ¿Sí me va a entender? O sea, lo que quiero decir es que el Señor suple y restituye y cita tres tipos de personas que son los que más desamparo experimentan en la sociedad: la estéril, el huérfano y la viuda, y que el Señor da la posibilidad de que habiten en familia. ¿Saben? Yo quien entendí, y es literal de verdad, si el Señor no edifica mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el fundamento de mi vida. Y en estos días que estábamos en un proyecto familiar, mi esposa decía algo. Hay muchas personas que tienen muchas casas o una gran casa donde viven, pero no tienen hogar ni familia. Nosotros hemos vivido en casa alquilada toda la vida, pues no tenemos una casa de nosotros. Pero decía mi esposa, aunque no hemos construido ni no nos ha alcanzado para comprar una casa propia, gracias a Dios nos ha alcanzado para construir un hogar y una familia. Y lo más importante, y yo le decía mucho, y eso hablábamos los cuatro, bueno, ahora nosotros somos 6.
porque nosotros cuatro y nuestros perritos que son como nuestra familia, porque ahí están siempre. Y yo decía, esto es, sí, no, son considerados perritos, pero parte de la familia. Pero yo les decía, esto es lo más importante del mundo. De hecho, en estos días que tembló, a las 2:57 de la mañana, yo me levanté, prendí las alarmas, fui por mi hijo Simón, me fui adelante a abrirles camino, que todo estuviera bien. Y abajo llegamos los 6 a la puerta, y cuando abrí la puerta, los únicos que se levantaron de todo Cali fuimos nosotros. Y cuando abrí la puerta y no había nadie más afuera, mismo la ajusté y yo dije... Pero cuando yo miré y ahí estaban los perritos, estaba Simón, Daniela, mi esposa, todos así. Aquí están los más importantes. Simón y Daniela no sabían ni qué pasaba, pero solo les dijeron, salgan. Y ahí estaban los más importantes. Porque la casa, el hogar, somos nosotros. Pero, ¿cuándo Dios nos va a dejar disfrutar eso? Cuando Él sea quien edifique, cuando Él sea la base. Y Él es, y ojo, Él es el que hace habitar en familia al desamparado. Cuando, digámoslo de esta manera, cuando el Señor sea la base y el fundamento de mi casa y de mi familia, podré disfrutar de lo que es mi familia. Porque vuelvo y le digo, puede que su familia, puede que sea usted solita con su hijo. Puede que sean solo el esposo y la esposa solitos, nido vacío, dos ya, un nicho vacío, como se diga. Puede que sea los abuelitos con los nietos, puede que sea una mujer sola, un hombre solo con sus hijos. ¿Sí? Pero cuando está fundamentada en el Señor, ese es el valor de su familia. Él es el que nos hace habitar y disfrutar de la familia. Y cuando entendemos esto, no hay entorno cultural ni social que afecte. Entonces no vamos a seguir viviendo los modelos de nuestro entorno, sino el modelo del Señor. Y si podemos darle el valor a la mujer que debe. Y si podemos darle el valor a los hijos que debe. Yo a mis hijos les consulto, yo a mis hijos les pregunto, porque pregunto, ellos no tienen una visión de las cosas que yo no tengo. Y una decisión que yo tome no los afecta a ellos. Yo les consulto, yo les pregunto. Claro, sé que la responsabilidad es de nosotros. Yo, con mi esposa yo me siento y yo valoro, yo veo, por ejemplo, esa sensibilidad de mi esposa por los niños. Mi esposa, sin saber inglés, cómo organiza un programa de inglés. O sea, yo solo veo un valor que yo no puedo ver tan tonto de no apreciarlo, porque ese valor me enriquece a mí. El valor que tiene mi hija Daniela, Simón. Cuando Simón no está en la asistencia técnica, a mí me cuesta mucho, me saco un ojo. Y es lo que el Señor nos ha dado. Y la verdad, de verdad, yo valoro también hasta las mascoticas. Para mí es también un regalo del Señor. Es un regalo muy lindo. Y ya no interrumpen ni en devocionales ni nada. Se han visto que están ya domados. Pero ¿por qué? Por la decisión de que sea Él quien nos fundamente y que rompamos todos los esquemas que son equivocados, que son fuera del modelo. Y está en la Biblia, ¿sí? Y desde nuestro padre Abraham lo tenemos claro, ¿vale? Oremos, vamos a orar ahí en familia. Deja esa última, ¿sí, hijito? Vamos a orar con los hijos, con los que son su familia. Y cabe, ¿no? De pronto en este momento hay una familia que es abuelitos, anexos, ¿sí? Pues mire la familia de Abraham cómo era de grande. Cabe, esa es su familia. Esa es su familia, así es como está constituida hoy, ¿sí? Pero desde que Jesús esté ahí, ustedes van a experimentar la plenitud de la familia y que Él suple absolutamente todo. Oremos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos una melodía, hijo. Dani, ven, acércate para que ores aquí con tu mamá y Simón. Toca acá, mi amor, porque Simón está... Bueno, vamos a orar.
Yo quiero pedirle que primero le demos gracias al Señor, porque eh, por el entorno en el que nosotros estamos, el- la salida más común y la actitud más común es quejarnos de las circunstancias familiares, quejarnos del otro, quejarnos de lo que no hay, de lo que falta, quejarnos de las actitudes, de los comportamientos. Y como hemos escuchado, todo aquello de lo cual alguien se queja tanto y no logra agradecer, termina perdiéndolo, porque no lo disfrutó, porque no lo valoró. Yo les invito a que hoy agradezcamos al Señor, agradezcamos por su familia, agradezca por su familia cómo está constituida. La familia tiene diferentes ciclos, tiene diferentes momentos. Agradézcale a Dios por su familia hoy. Hay familias que ya están como en ese proceso de separación, donde cada uno ha tomado su hogar o donde ya uno de los padres falta. Pero agradézcale a Dios por su familia hoy, porque Él le ha dado la oportunidad de fundamentar su vida en Él como Salvador, en Él como santificador, en Él como sanador y como el Rey que vendrá en gloria. Párese hoy firme y mire hacia adelante. Seguro, Señor, que hay circunstancias que vimos en nuestra familia que nos causan dolor y nos arrepentimos. Que si te hubiéramos conocido antes, hubiéramos tomado otras decisiones. Desde el matrimonio, Señor, desde el lugar donde vivimos, en tantas cosas. Pero bueno, Señor, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, sino ponernos hoy. Y hoy te pedimos, anhelamos, te suplicamos que seas nuestro fundamento y que nos ayudes a identificarnos contigo, en cómo tú reevaluaste la función y la familia, Señor. Y que como fue en tu tiempo, Señor Jesús, como fue en el tiempo de Noé, como fue en el tiempo de Abraham, hoy nosotros también tenemos la responsabilidad de estructurar la familia no como el entorno nos lo está vendiendo, sino, Señor, bajo la estructura de igualdad, de equidad, de amor, de respeto, de valor que tú le das a cada miembro de la familia. Para ti, Señor, es tan importante el varón como es la mujer. Son tan importantes los padres como son los hijos. Tú nos das una dignidad equivalente a ti mismo. Tú no menosprecias a ninguno. Señor, y en estos versículos que vimos al final, donde tú incluso le prometes darle un espacio y una familia a los desamparados. Y dice, Señor, que tú los sacas a prosperidad, pero que aquellos que se rebelan, que tergiversan el modelo, Señor, habitarán en una tierra seca. Tú eres nuestra parte y nuestra heredad. Yo le invito entonces a que se bendigan mutuamente, ore por sus hijos, ponga sus manos sobre ellos, bendígalos en el nombre de Jesús. Bendígalos porque son los que Dios le permite influenciar, apoyar y respaldar. Como estudiamos días atrás, no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo te entrego, Señor, la vida de mis hijos, Tania, Simón, Daniel. Te pido que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos. Perdona sus pecados y ayúdales a poner su mirada en ti, caminar en pos de ti. Perdóname cada vez que les he estorbado para que se acerquen a ti.
porque el estorbo o quien facilitó la búsqueda de mis hijos a ti fui yo, no es otro. La iglesia no tiene la culpa ni la responsabilidad, soy yo. Y perdóname, Señor, si valoré más las cosas, los bienes materiales, llevarlos a fiestas, a cines, a centros comerciales, a paseos, que a buscarte. Me preocupé más porque estudiaran en un excelente colegio, pero no formé principios y valores. Les suplí todas las necesidades materiales, tecnológicas, pero no suplí, Señor, su área espiritual, emocional. Perdóname y dame la oportunidad de no estorbarles más, y más bien estorbarles en lo malo. Estorbarles, Señor, en ese camino en el que se pueden desviar. Perdóname por no acompañarles, porque la función del padre es estar con los hijos. Claro que los padres deben trabajar para proveer, pero estando con ellos, hacerlos parte de su vida. Por eso yo te pido, Señor, que bendigas a nuestros hijos, los apartes del mal y nos des la oportunidad como padres de orientarlos en la verdad. Ustedes, hijos, oren por sus papás. Los papás también estamos expuestos, papá y mamá. Que Dios guarde el matrimonio de sus papás, que Dios guarde su salud, que Dios cuide la vida de sus papás. Los papás y mamás salen y tienen peligros, y más en esta sociedad tan llena de violencia y corrupción. ¿Cuántos papás encomiendan la vida de cuántos hijos en verdad encomiendan la vida y las entradas y salidas de sus padres? Que Dios los guarde, les dé salud, vigor, sabiduría, que no los deje pecar, y que guarde, si son casados, su matrimonio, y si usted está solito con su papá o su mamá, que se los cuide y que le deje ser hijos de honra, de bendición. Bendiga a sus hermanos. Dígale: Señor, entiendo que la Biblia dice que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, ahí hay bendición. Hermanos que discuten y pelean constantemente se roban la bendición, traen maldición. Ayúdame a vivir en armonía con mis hermanos, porque queremos también ser de aquellos que aportan bendición. Yo te pido, Padre del cielo, que extiendas tu mano de sanidad a las familias que hoy nos escuchan, que sanes todo conflicto y enfermedad en el corazón y en el alma, Señor. Restaura el modelo, restaura, Señor, el papel conforme, Señor, a la verdad, y que el conocimiento de la verdad traiga libertad a nuestros corazones. Bendice cada familia, cada papá, mamá, hijo, abuelo, tío y anexo, Señor, en el modelo de familia, Señor, que circunstancialmente se da. Extiende tu mano misericordiosa, mi Padre. Te doy gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por instruirnos, Dios. Gracias. Gracias por tu bendita instrucción. Quédate con nosotros, bendícenos, guárdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor me lo... ¿Paraste la grabación? Párala. Que el Señor les bendiga. El martes empezamos, no, el martes no. El sábado a las 4:30